en cuanto a que el tema de las análisis que habíamos estado haciendo parece que todavía no les queda un poco, no queda bien claro, o tan claro como pensé que les podía quedar después de haber estado trabajando en eso y haciendo todas esas cosas que hicimos. Pero bueno, entonces creo que puedan mejorar, porque evidentemente, pues en este caso fueron unos 2, 3 delitos que nos pusimos a analizar, y en el otro van a ser más. O sea, la mayor parte de la carga no va a estar en la primera serie del subrayado, sino va a estar precisamente en la parte de los análisis de los tipos penales que ustedes van a tener que realizar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos a concentrar, ¿verdad? Precisamente precisamente porque eso es lo que tenemos que hacer en Derecho Penal 3. De momento, y como les digo, vamos a tener estas clases virtuales obviamente, martes y jueves de esta semana, y también vamos a tener clases virtuales también la otra semana. La otra semana también vamos a tener clases virtuales. Y yo creo que solo vamos a tener prácticamente martes, porque el jueves prácticamente empieza el descanso de la Semana Santa y el tema de la huelga. Entonces, definitivamente no tenemos mucho tiempo para poder avanzar, más que en forma virtual. Ya le digo, jueves virtual, el martes de la otra semana también vamos a tener clases virtuales, porque así es como vamos a estar en todos los semestres, tanto los que tengo a mi cargo como el séptimo y noveno semestre, así como también ustedes en el quinto semestre. O sea que el martes de la otra semana, prácticamente la última clase hasta antes de. Después ya termina la Semana Santa, empezamos clases, y creo que 1 o 2 semanas después ya empezamos con los segundos parciales. Entonces la cosa se nos viene encima bastante fuerte, bastante dura, y obviamente eso nos obliga también a que ustedes tengan que trabajar un poco más. Siempre la tarea va a recaer y lo duro recae en ustedes, porque obviamente vamos a tener que hacer un trabajo, porque el otro examen es de 40 puntos. Como es de 40, vamos a dejar un trabajo que va a ser calificado vamos a ver, me parece que son 10 puntos los que va a tener este trabajo, para que el examen siga siendo de 30 puntos. Entonces, el trabajo. Paola ya se rasca la frente, dice, ya sé qué es. Ya sé de lo que va a hablar. Y lo peor es que va a decir que ya lo tiene hecho. No lo hizo, va a decir. Porque él no me asigné a su curso, entonces, pero ya sé cómo es. Ya le dieron el chivo. No, pero ya sé cómo es, porque ya saqué con usted procesal penal 1. Vaya, está bueno. Entonces, precisamente, bajo esa característica, vamos a tener que hacer un trabajo de análisis de varios artículos del Código Penal, que van a ir, ¿verdad? No sé, Alicia Londi decía que desde el 313, yo estaba pensando el 321. Licenciada Londi, ¿está por ahí? Queríamos oír su criterio, ¿o qué piensa usted? Buenas tardes a todos. Sí, licenciado, es del 313 al 347, por motivos que ahorita que algunos en el parcial se les agregaba esos artículos y no comprendieron en sí qué es el verbo rector. Entonces, para que repasen esos artículos y les sirva de práctica para el segundo parcial. Y sí, les fue algunos bastante complicados, ¿verdad?
Sí, en la parte de la segunda serie fue donde algunos en el verbo rector, La mayoría fue donde fallaron, ¿verdad? Sí. Entonces, en la parte de la primera serie, pues la mayoría le fue muy bien. Entonces, pero sí, lo que es práctica es lo que les hace falta. Exactamente. El desarrollo de los artículos. El desarrollo de los artículos. Me parece que en la otra sección, imagínense ustedes, y que también tengo que decírselos a ellos, en la otra sección, dentro de los... sí, porque no fue en esta sección que pusimos el tema del infanticidio, ¿verdad? No, licenciado, fue en la siguiente sección, pero igualmente... Sí, no, por eso. Ese es el comentario que íbamos a hacer, precisamente. Ya se había desarrollado. Ya lo habíamos desarrollado, con eso empezamos a trabajar, con eso les mostramos cuáles eran los elementos y todo. Y precisamente en el examen de la otra sección, la H, pusimos ese tipo penal. Y créanme, algunos los dejaron en blanco. Así en blanco. Otros casi no escribieron absolutamente nada, como que nunca hubieran visto ese artículo o ese tipo penal, como que nunca lo hubiéramos trabajado. Fíjense ustedes, cuando yo dije, bueno, esto prácticamente a esta sección se le va a favorecer y prácticamente se le dio algo que ya deben controlar, porque varias veces estuvimos hablando precisamente de ese artículo, pues varias cosas surgieron alrededor de, y créanme ustedes, no. Hasta me dieron ganas de, dije, me arrepentí de no habérselos puesto a ustedes también, para que salieran bien. Disculpe un momentito, solo voy a contestar algo. ¿Aló? Te hablo después, estoy dando clases. Vayan. Entonces, para que también les fuera tan bien como a la H. Pero bueno, eso ya sucedió. Entonces, vamos a trabajar, como indica la licenciada. Paola, no sé qué le duda. Paola levantó la mano. Sí, licenciado, es que quería corroborar a 317 al 400. ¿Qué? Disculpes que no escuché el lugar. Ahorita vamos a verlo nuevamente. Ahorita lo vamos a repetir. No, 313. Los 313. Y vamos a ir hasta el artículo 347E. Eso es, ¿verdad? Hasta el 347E. Hasta donde llegamos a la quiebra e insolvencia punibles. ¿Verdad? El 348, ese no. Hasta el 347E. Por favor, siempre fíjense ustedes que en algunos artículos, como también lo vimos en el caso, ¿verdad? En el caso que nosotros vimos, habían algunos artículos que no eran delitos, ¿verdad? Entonces tienen que tener bastante ojo y solo buscar tipos penales, ¿verdad? Por ejemplo, en unos casos como es en la quiebra, por ejemplo, vamos a ver en qué artículo aquí, que hay artículos que simplemente es un indicativo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del 327, que no es delito, por ejemplo, pues es únicamente dice las sanciones establecidas para los delitos, el 327B, las sanciones establecidas para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este código se aumentará en tercera parte cuando los mismos se realicen para cometer delitos o faltas previstos en la ley. Entonces, definitivamente, esto no es un tipo penal. Entonces, eso no lo van a tener que analizar. Pero como le digo, así hay varios que efectivamente ustedes tienen que tener y leer. Leer bien para que no vayan a analizar cosas que no son delito, pues, ¿verdad? Que no son susceptibles a ser analizados. Entonces, eso es lo que les digo. Entonces, eso es lo que va a hacer la tarea en los análisis, así como lo hemos estado haciendo en clase, ¿verdad? En cuanto a los elementos objetivos o materiales y obviamente también los elementos subjetivos y de último, pues obviamente tener ahí los elementos de ese delito, ¿verdad? Que siempre es lo que tenemos que hacer. Y por favor, cuando hablamos de los elementos, solo es anotar elementos del delito y anotar esos 3 elementos que normalmente tiene, ¿verdad?
Pero no pongan nada más que eso, pues, ¿verdad? Así que eso es, porque obviamente el examen parcial va a ser en la misma forma que hicimos la segunda serie, en la segunda serie que colocamos ahí 2 casos para analizar, ¿verdad? Solo que ahora van a ser de repente 3 o 4 delititos ahí para que ustedes se pongan felices y contentos, sonrían así como lo está haciendo Paola en este momento y José Alejandro también, ¿verdad? Que sonríen como quien dice, ya ganamos el curso, ¿verdad? Hasta se carcajea Paola y José Alejandro se trata de victimizar, se tapa la boca para que no miremos que se está riendo y obviamente dice no. Sí, recuérdense que es muy importante para nosotros que como abogados que sepamos leer, tengamos la capacidad de leer el lenguaje corporal, ¿verdad? Y cuando miro esa risa, como quien dice, ya ganamos. Ese curso ya está, ya lo tengo en la bolsa. Bueno, fuera de esas indicaciones, pues no sé, eso, como le digo, lo vamos a entregar, ese trabajo. Podría ser, vamos a terminarlo posteriormente. Hay que hacer ese trabajo y posiblemente lo van a entregar, no sé si antes del examen final o después. No con el examen final o el día del examen porque se nos junta mucha papelería en ese momento. Por lo tanto, vamos a tener que fijar una fecha distinta al del examen. Perdone, licenciado. ¿Sí? Sería en el segundo parcial, no examen final. Aclaremos. No, sí, exactamente, discúlpenme. Disculpen si yo dije eso, no me di cuenta. Ya sabe, uno con los tragos a veces no se da cuenta de lo que está diciendo. Pero bueno, sí, José. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿sea a mano el trabajo o a máquina o en computadora? Lo único que pueden ir en computadora es el tipo penal y los elementos como los describimos. Lo demás tiene que ser a mano. O sea, como un patrón, como quien dice, ¿verdad? O un modelo así, como quien dice, para poder trabajarlo. Que el delito esté en la máquina, pero los elementos y todo lo demás, eso sí lo tenga que desarrollar a mano, ¿va? Así es como lo vamos a manejar. Es que si les digo que todo sea en computadora, lo que van a hacer es solamente sacarle fotocopia, ¿verdad? Con esa ligereza y esa inteligencia, ¿verdad? Esa inteligencia que las caracteriza, ¿verdad? Para defraudar al pobre profesor. Entonces... Más que alguno ya publicó en el grupo de Facebook que realizan trabajos y que se comuniquen con la persona. Sí, exactamente. Y José Alejandro se ríe, va a decir, ya me descubrieron. Y para que les cuente al extremo que han llegado, y se los cuento de esta manera, que el año pasado, o el antepasado, no me recuerdo muy bien, creo que el año pasado, me mandaron un correo electrónico de una persona que ella estudiaba en la Mariano y que había alguien de mi curso, ¿verdad? Que había pedido que él le ayudara a ella de la Mariano para hacer esos análisis. Y ella me estaba diciendo que ella lo había hecho y se lo había entregado, pero que no le había pagado. Y que entonces tomara nota de qué alumno era y todo lo demás porque no le quería pagar el trabajo que ella había desarrollado y de la tarea que yo les había dejado. Así exactamente, Paola, con toda la sorpresa del caso que, puchica, así es como lo hicieron. Entonces, capaz que van a decir, de plano, no va a poder dejar de pagarle. Y van a decir, no tienen los datos de esa compañera para que me eche la mano a mí también, van a decir algunos por ahí. ¿Verdad, José? José, ¿qué? Fabi, ¿cómo es? José, ¿cuál es el otro de su segundo nombre? José Fabi, ¿qué? José Fabián. José Fabián. Si es que solo hay que aparece solo José Fabi, que no lo completa. Entonces, José Fabián ahí solo se ríe como quien dice esas ideas, así que son muy buenísimas. Bueno, entonces eso de una vez así lo tenemos. No sé si habrá otra pregunta.
Bueno, entonces ya más o menos tienen idea de cómo es que se va a desarrollar ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo y qué es lo que van a tener que hacer para el segundo parcial, ¿verdad? Para el segundo parcial, que obviamente pues tienen todavía la oportunidad de poder superar un poco y acercarse más a algunos a la zona mínima u otros para que el examen final de 30 puntos pues no les sea complicado. ¿Mm? Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente lo tienen, ¿verdad? ¿Mm? Recuérdense que tienen que hacerle duro, pues hacerle ganas. Bueno, bajo esas características, entonces nosotros tendríamos que ir a analizar lo que es la otra parte, delitos que hablamos de los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. En este caso todavía nosotros vamos a hablar de lo que son, lo que es falsificación de documentos, de alguna manera que todavía van en relación a la fe pública. Después sigue, obviamente, en el capítulo 3, falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales, que algunos pues ya están, como quien dice, ya no son aplicables por el cambio de características precisamente de en cuanto a los timbres y timbres, sellos y todo lo demás. Y hasta que lleguemos al capítulo 4, que es depredación del patrimonio nacional, es cuando precisamente ya entramos a lo que son delitos contra el patrimonio nacional. Ahorita seguimos todavía delitos contra la fe pública. Y lo que tenemos es precisamente el primer artículo, que es el 321. Continuando con la práctica que habíamos tenido, licenciada Londi, que alguien lo lea, por favor. Y la imagen también que usualmente ponemos ahí en pantalla para ir haciendo los análisis correspondientes. Ahí que le haga, por favor, a nuestro experto, al ingeniero ahí. Licenciada Londi. Que alguien lo lea, por favor. Híjole, secuestraron a la licenciada Londi. ¿Quieres se lo leo yo, licenciado? Vale, perfecto, gracias. Artículo. Perdón, licenciado, sí que se me fue la señal. A ver. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Artículo 321, falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Bueno, ahí tenemos el primer artículo acerca de la falsedad. Recuérdense que siempre estamos hablando de documentos públicos. Claro, también hay también en algunos casos en que los documentos pueden ser de naturaleza privada o documentos privados, pero en este caso la mayor importancia lo tiene precisamente que son los documentos públicos. O sea, los documentos emitidos por un ente del Estado, ¿verdad? Un ente del Estado, o en todo caso, ¿verdad? En todo caso, por alguien que efectivamente goza de la fe pública, ¿verdad? Que es lo que se le ha otorgado a los notarios, ¿verdad? Y efectivamente también se puede incurrir precisamente en un delito de esta naturaleza. Entonces, claramente estamos ahí ante un tema. Entonces, no sé, licenciada Londi, que nos pongan también aquella hoja que hizo el ingeniero Ángel, a efecto de poder ir haciendo las partes y los análisis de los elementos objetivos y materiales. Deme unos minutos. 2 minutos. Bueno, en principio, si ustedes ven ahí,
Ahí pueden ver precisamente algo muy particular, ¿verdad? Para empezar a analizar precisamente esto, ¿verdad? En que efectivamente es un delito que fácilmente tenemos que catalogar dentro de qué. Al leerlo, ustedes qué es lo que notan inmediatamente. ¿Y qué se les ocurre a la mente al leerlos y decir quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterar en uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio? ¿Qué es lo primero que, al ver esto, qué es lo primero que se recuerdan de lo que ya hemos visto? ¿O no les llama nada la atención? Estrella del Pilar. Sí, licenciado, tal vez sería un delito de resultado, porque indica ahí que cuál es la acción, pero al final indica que debe resultar en perjuicio. Debe, ahí dice debe. Leamos otra vez. Debe decir perdón, debe. que pueda resultar. O sea, es un delito de peligro. No tiene resultado. Que hay la posibilidad o la probabilidad. Recuérdense aquel documento que les envié, precisamente que se relacionaba con esto, pues, que hay mucha probabilidad que pueda resultar un daño, ¿verdad? Un perjuicio, precisamente derivado de esas acciones, pues. Entonces, eso obviamente no lo cataloga como un delito de resultado, porque dice de modo que pueda, que es posible. Eso es lo que entiendo yo, lo que dice ahí, que es posible que pueda haber un perjuicio, no que debe de haber un perjuicio, ¿verdad? Recuérdense que aquí tenemos que tener muy bien agudizados los ojos, la mente, al momento de leer, para comprender bien este tipo de delitos, ¿verdad? Que dice que pueda resultar en perjuicio. Entonces, ahí de alguna manera lo que ya vimos precisamente es que podría tratarse de qué clase de delito derivado de eso. Ese es el documento que está solicitando, Lic. Sí, ese es exactamente. Eso es precisamente los elementos estos. El esquema básico de elementos de tipicidad para continuar en esto, ¿verdad? Y analizar los elementos objetivos materiales. Pues ya saben ustedes, y como quedó pendiente esa pregunta, la vamos a dejar ahí para continuar. En primer lugar, lo que tenemos, como siempre lo hemos hecho en los elementos objetivos materiales, que el primero es los sujetos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacerlo más activo. Entonces, los sujetos. ¿Quién es el sujeto activo de este delito? Cualquier persona, licenciado. Exactamente, cualquier persona. ¿Quién hiciere? ¿Va? Esa palabra ¿quién? Dice que cualquier persona, ¿va? No hay una persona identificada, sino que es cualquier persona que pueda realmente, pudiera realizar la acción, ¿verdad? Cualquier persona puede ser el sujeto activo, no necesita tener ciertas calidades o cierta identificación, sino puede ser cualquier persona que realice precisamente las acciones que están tipificadas como elemento objetivo, pues, ¿verdad? Entonces, cualquier persona. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Sería también el Estado y cualquier persona afectada? Sí, de alguna manera es precisamente una persona, es cualquier persona que pudiera ser afectada, ¿verdad? Precisada por la comisión de ese delito. Entonces ahí tenemos que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo no están identificados. Cualquier persona puede ser
como quien dice, afectada por ese tema. Y de alguna manera, pues cuando hablamos de sujeto activo, el Estado, como lo mencionó José, ¿verdad? José Fabián, es por el tema de que de alguna manera el Estado está en entredicho, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan precisamente falsificar documentos que tienen que estar garantizados por el Estado? Disculpe, pero otra llamada también. Buenas tardes. Disculpe, María Marta, estoy dando clases. La llamo después. Entonces, ahí definitivamente, entonces tenemos esas características, ¿verdad? Que como le digo, el sujeto pasivo podría ser cualquier persona y de alguna manera los documentos públicos, como sabemos, son emitidos normalmente por el Estado. Por ejemplo, certificaciones, documentos, si es con notario, pues las escrituras y todos los documentos públicos que elabora o autoriza un notario también, pues, que esos tienen esta facultad también. Entonces, en este caso, tenemos, ¿verdad? Recuerden ustedes que de alguna manera todos los documentos así públicos siempre son firmados por la persona que lo emitió y obviamente respaldados por el secretario de la entidad, porque el secretario es el que efectivamente tiene en ese caso la fe pública y está autorizado para emitir esos documentos públicos. Entonces es de alguna manera el secretario, los que normalmente en las entidades del Estado, el secretario general, ¿verdad? Es el que tiene precisamente la facultad de firmar esos documentos, ¿verdad? A efecto de que tengan la validez, ¿verdad? Y formalidad que se requiere en esos documentos. Entonces, ahí tenemos que cualquier persona en ambos casos, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede ser la víctima o así cualquier persona y obviamente de alguna manera el Estado es el que sale afectado. El verbo rector. A ver, Brian Alexander. Yo diría que, disculpe, yo diría que es hacer o alterar. El caso, un documento público falso, ¿verdad? Hacer o alterar. Hacer o alterar uno verdadero, ¿verdad? De modo que pueda resultar perjuicio. Entonces, tenemos que este delito se caracteriza por tener dos acciones, se le denomina. ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se identifica? ¿Ah? Disyuntiva, ¿no? No. El delito cuando tiene dos acciones. Complejo. Claro, porque también obviamente hay una disyuntiva, como lo había mencionado José Fabián y que no lo había mencionado yo, que hay una disyuntiva, porque es o que haga esto o haga lo otro, ¿verdad? Cualquiera de los dos que haga, entonces eso precisamente caracteriza o identifica al mismo delito, porque es un delito complejo. Hay dos o más acciones, que es hacer en todo o en parte, hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. En cuanto al resultado de la acción, ya lo habíamos mencionado. ¿Qué hablamos ahí? Jonathan, Alejandro. Licenciado, una pregunta con el verbo rector. ¿Se queda hasta donde dice sí, alterar uno verdadero? ¿O también se agrega de modo que pueda resultar en perjuicio en el verbo rector? No, eso no es el verbo rector. Recuérdense que dice que pueda resultar un perjuicio. Sí, exactamente. O sea, se queda hasta donde dice verdadero, básicamente. Ajá, exactamente. Hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero. Hacer en todo o parte un documento público falso o alterar uno verdadero. Esas son las dos acciones que hay, nada más. Porque la otra parte ya implica
lo que es, ¿verdad? El resultado, o lo que pretende ser el resultado. O sea, el hecho de que pueda resultar, que exista la probabilidad de que pueda haber precisamente un perjuicio. La probabilidad, es decir, no tiene que haber ese resultado, no tiene que haber un perjuicio, porque dice que exista la probabilidad. Por lo tanto, no es un delito de resultado. Fíjense bien en la forma en que está precisamente establecido o regulado está regulado ese delito, la forma en que está resultado o redactado esto, ¿verdad? Que dice que pueda que sí, pueda que no, ¿verdad? Es probable que pueda provocar un perjuicio, pero no es necesario para tipificar o para que el delito se consuma. Eso sí, fíjense ustedes, porque no son pocos los delitos que tienen esa característica. No son pocos, son varios los que hay precisamente en el Código Penal, y obviamente eso es lo que ustedes tienen que identificar, y casi en las mismas palabras lo van a encontrar, ¿verdad? Casi en las mismas palabras, la posibilidad, la probabilidad, por eso lo hace un delito de peligro, ¿verdad? Por la posibilidad de que pueda efectivamente realizar un daño, pueda provocar un daño. Y disculpe, Nick. Entonces, Sí. en ese caso, si nos topamos con un delito así, que es de peligro, en la parte de resultado le pondríamos, no hay necesidad de que haya un resultado. No, solamente decir no hay resultado. Okay. Solo es un delito de peligro, ¿verdad? ¿Qué hace? Por la probabilidad que pueda resultar un perjuicio. Porque le digo, puede hacer que el perjuicio no esté. En cuando dice, y que provoque un perjuicio, ahí sí está exigiendo, porque como le digo, al leer la forma en que está redactado, en la forma que lo debemos entender nosotros al leerlo, es que debe provocar o que provoque un perjuicio, entonces ahí sí tiene. ¿Cuál es el resultado? Que debe de provocar un perjuicio. Y tenemos que saber qué es un perjuicio. ¿Qué es un perjuicio? Eso es importante también que lo sepamos. ¿Alguien sabe por ahí qué es un perjuicio? ¿Qué significa perjuicio? ¿Cuántas veces no han utilizado la palabra perjuicio ustedes y resulta que no saben qué es un perjuicio? A nosotros todavía nos decían, sos bien perjuicioso, ¿verdad? Que sos. Así nos decían nosotros a veces cuando andábamos fregando. Consúltenle ahí a Mr. Google, ahí si tienen ahí la oportunidad. Averigüen qué es un perjuicio o un diccionario, si ustedes lo quieren. Si alguien ya lo encontró, por favor, que lo diga ahora. O calle. Aquí dice, licenciado, dice, es el daño, detrimento, pérdida o lesión material o moral causados a alguien o algo que afecta a sus intereses o derechos. Léalo nuevamente, pero así despacio, por favor, José Alejandro, para que lo escuchen bien. Es el daño, detrimento, pérdida o lesión material o moral causados a alguien o algo que afecta a sus intereses o derechos. Bueno, ahí es lo que debemos entender precisamente por un juicio, que cuando algo causa perjuicio puede causar un daño, que hay un detrimento, pues hay algo que no tiene el mismo valor que lo tuvo, ¿verdad? O la misma valor que tenía antes de, porque eso ha provocado un daño, ¿verdad? O una pérdida precisamente a la persona o al titular precisamente de eso, porque también puede perjudicar, como dice también, un derecho. Un derecho también puede ser de alguna manera lesionado o pueda ser lesionado precisamente en eso. Entonces ya tenemos precisamente que ya tenemos precisamente el resultado que ya establecimos en este caso.
Está claro en este caso, ya lo tenemos claro el resultado, que no tiene resultado, es un delito de peligro por la probabilidad que pueda en un momento determinado causar un daño o, como dice ahí, un perjuicio. Bueno, el siguiente, ¿encuentran ustedes algún elemento, cómo diríamos, si subimos un poco la diapositiva, para que miremos ahí lo que ya teníamos por ahí, que faltaban? Si tenemos algún más arriba, por favor. Un poquito más, bajarlo un poco más. Bajemos. Antes de llegar a los elementos subjetivos. Ahí está. Ahí también, ahorita, después de que vimos la acción, tenemos que ver si hay algún elemento, aunque está en minúsculas, ahí en elemento normativo. ¿Hay algún elemento normativo dentro de este tipo penal? Que el documento sea público o verdadero. No. ¿Ya? Son dos, licenciado. A ver, ¿por qué son dos? Dígamelos usted. Ay, bueno, si me equivoco no importa. No, tiene usted derecho, todos tenemos, nos equivocamos. Quien hiciere en parte un documento falso, para mí sería uno, y la otra sería quien alterara uno verdadero. Esa es la acción, mi estimada. Esa es la acción. Esa es la acción, sí. Okay. ¿Cuál sería alguno que tenga? Lo que dijo también, por ahí creo que también lo mencionó usted. ¿Cuál es el elemento normativo? Usted lo mencionó también, creo yo, a leerlo. Solo lo leyó y no. Creo que era, licenciado, que fuera un documento falso o verdadero. No. Eso es relativo a la acción. El elemento normativo ahí es que sea un documento público. Porque habíamos analizado de entrada y que se habíamos mencionado de que también habían delitos que sobre documentos privados. Pero en este caso son documentos públicos. Habíamos mencionado que son emitidos por el Estado o por un funcionario que está investido o capacitado, dentro de sus funciones está capacitado para extender documentos públicos, ¿verdad? Que hablamos del notario también. Entonces, el elemento normativo es que el documento sobre el cual recaiga la acción debe ser un documento público. ¿verdad? Excluyendo cualquier otro que no sea público o sea un documento privado. Jonathan. Licenciado, entonces... Disculpe, ¿es Jonathan o Johatan? Jonathan. Tengo uno de RENAP. El RENAP, cuando tenga oportunidad les cuento un chiste sobre esas babosadas que hacen el RENAP o en los registros civiles. Bueno, entonces, Jonathan, entonces, sí, me iba a decir. Entonces, ¿el documento tiene que ser solo público o también tenemos que colocar que sea verdadero? No, documento público, porque no dice otra cosa. O el artículo no menciona otro. Es que ahí dice o alterar uno verdadero. Pero no por eso digo, o alterar, pero eso es la acción que debe recaer en el documento público para constituir este delito. Esa es la acción. Perdone, licenciado. Falso. Lo que pasa es que en uno lo va a redactar por completo y ¿sí? El que va a alterar es que le va a quitar información que ya contenía para alterarlo. O sea, el documento está. El documento pudo haber sido falso de todo, totalmente falso, que usted lo elaboró. Pero también puede ser de que solo altere solo una parte
modifique usted para ponerle que es falso, pues. Una cosa muy sencilla, ¿verdad? Todo el documento está completo. El único que el documento original en la partida de nacimiento dice que es casado, pero altera y le pone que es soltero. Todo lo demás está bueno. En parte, lo falso es que en lugar de estar casado, como dice originalmente el documento, ahí le pusieron un documento que le agregaron algo que no es cierto, ¿verdad? Que la persona es soltera. Entonces, ya le digo, ¿verdad? En todo o en parte, todo el documento público es falso. O uno verdadero, solo le modifican la parte que quieren cambiar. ¿Estamos? Ya entendí. Sí, sí. Gracias, licenciado. Exactamente. O lo hace todo o solo una parte es la falsa. Todo lo demás es verdadero. Sí, sí. Gracias, Lic. Vaya. Entonces, ahí tenemos precisamente, ¿verdad? Lo que es el elemento normativo, que el documento sea público. Porque lo que se referían ustedes era a la acción, ¿verdad? Hacer en todo o en parte un documento falso. Exactamente. O alterar uno verdadero, que es lo que dice, establece el código. Entonces, hacerlo todo o en parte. Nada más, es la síntesis que yo hago en este caso, todo o en parte, ¿verdad? Pero dice hacer un documento público falso o alterar uno verdadero. Bien, condición objetiva de punibilidad. Pues obviamente en este caso, que ya más o menos tenemos una idea clara de esto, pues definitivamente no existe, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Una condición objetiva de punibilidad. ¿Vamos bien? Es que después de tanto tiempo volver a retomar la idea como que también se hace muy difícil o le cuesta a uno poco al principio, pues después vamos a ir acelerándola o dándole más velocidad para que ustedes vayan desarrollando, recuerden lo que habíamos ya hablado. ¿Por qué recordar lo que habíamos hablado precisamente? Bueno, los elementos subjetivos nos correspondería en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el elemento genérico? ¿Doloso o no? Doloso. Exactamente. El elemento genérico es un delito doloso. Y ya el elemento subjetivo específico. Licea Londi, que alguien nos lo construya para que vaya. Ahorita vamos a ver. Johanna Elizabeth. Sí, licenciada. Por favor. Digan ustedes cuál es el elemento subjetivo específico. Bueno, para mí sería que el elemento específico es eminentemente doloso porque se hace con intención crear un documento que sea falso o se altere uno verdadero. Entonces, ¿cómo sería el elemento subjetivo específico? Por eso ahí está dando varias cosas, pero no lo dices, no lo contesta usted de la forma que debe ser redactado. Ilse había estado levantando la mano y así parece que ella quería hacerlo. No sé si tenía pregunta, Ilse Mireya. O no sé si por error levantó la mano Ilse Mireya Patzán. No le escucho. Licenciado. ¿Sí? Yo había entendido que el elemento subjetivo sería como lo que, que resulte perjuicioso, donde dice que de modo que resulte perjuicioso.
¿Alguien tiene una respuesta a eso que preguntó ella? José Alejandro, ¿le podría usted responder a la compañera ahí, a Ilse Mireya? Yo le digo el específico. No, es que no lo escuchó. Bueno, tal vez no escuchó eso. Esperemos un momentito, José Alejandro. No, lo que pasa es que usted ahí lo que está señalando es el resultado, Ilse Mireya. Ahí está hablando del resultado. Aquí estamos hablando del elemento subjetivo específico. Ya dijimos que el genérico era doloso, el específico o este delito, ¿cuál sería? Eso es lo que era la pregunta. No lo tiene muy claro, Ilse Mireya. O si quiere lo intenta nuevamente. Ahí está, el Brian solo gana, ¿verdad? Y eso que no hemos llamado al Kevin. Cabal, ¿verdad? No sé si estoy bien, licenciado, pero yo digo que el elemento específico diría que es la intención de alterar un documento público falso. O sea, es la intención, dice usted, ¿verdad? O quien actúe de propósito o actúe con la finalidad de, ¿qué es la otra parte que usted dijo? De hacer un documento público falso. O alterar uno verdadero. Eso es precisamente el elemento subjetivo específico. Por ahí mencionó algo Ilse, pero lo estaba haciendo así muy con el tema de con el resultado y todo lo demás. Simplemente es la acción, ¿verdad? Que la acción o el acto sea de propósito o que la persona actúe con esa finalidad, con ese propósito, que eso es lo que quiera decir. No va a decir después, ay, es que fue por accidente, ¿verdad? No era lo que yo quería hacer. O sea, la persona que lo hace tiene esa finalidad, tiene ese propósito, ¿verdad? Jacqueline, Andrea. Licenciado, entonces, digamos que esa parte del elemento subjetivo específico quedaría quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterar un verdadero. No. Eso sería la segunda parte, prácticamente, porque la primera parte es quien de propósito o quien actúe con la finalidad, ¿verdad? Esa es la primera parte, la frase con la que se inicia. Después viene lo que usted manifestó. O sea, quien de propósito o actúe con la finalidad de, y ahí va incluido los aspectos de prácticamente de la acción, ¿verdad? O sea, que la persona haga eso de propósito. Si le apunta a la cabeza y le dispara, decir, ay, es que fue accidente. ¿Sí, no? Y él le puso la pistola en la cabeza y disparó, ¿va? No va a decir, va, fue sin intención, ¿va? Yo lo que quería no era matarlo. No, entonces la persona actúa con la finalidad o el propósito de provocar ese resultado, o provocar o realizar esa acción en caso de que no haya resultado. Si hay resultado, el propósito o la finalidad es provocar ese resultado. Si no hay resultado, entonces el propósito o la finalidad es provocar o realizar esa acción. Ahí tenemos, ¿verdad? Bueno, en todo caso tenemos ya esto. ¿Hay alguna pregunta sobre este tipo penal? Porque ya prácticamente lo analizamos. Como le digo, empezamos despacio nuevamente porque por lo que he visto se nos enfriaron un poco, se nos perdieron con todo lo que tuvieron que estudiar para sus exámenes parciales. El agotamiento mental que tienen ahorita todavía con todo lo que les tocó cargar. El último examen fue civil, ¿verdad? Obligaciones, contratos, ¿es? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último examen que tuvieron ustedes? Lógica jurídica. La lógica es muy importante, aunque no se lo dice nunca el profesor de lógica, pero la lógica es bastante importante, el manejo de esto. Uno siempre dice que aburrido, yo no sé para qué sirve esto, solo para confundirlo a uno, pero es muy importante la lógica jurídica,
sobre todo en la construcción de las argumentaciones, de los escritos, tiene que tener una estructura lógica lo que escribimos o lo que nosotros expresemos en una audiencia. Bueno, entonces, si no hay este caso, en la falsedad material ya está claro, entonces pasamos, ¿verdad? Al 322, falsedad ideológica. Ese Alondi, que alguien lo lea, por favor. Ahorita, licenciada. Vamos a ver quién está distraído. Emanuel Eduardo Acabal Hernández. Manuel Eduardo Acabal Hernández. No está en línea. Wilson Omar Lucas Gómez. Por favor, Wilson, ¿le puede dar lectura? Sí, licenciada. Gracias. Dice artículo 322, falsedad ideológica. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar en perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? En su estructura muy parecido a la anterior que habíamos leído, pero que dice, quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, ¿verdad? Eso es lo que ahí está anotado, eso es lo que el artículo está regulando. Entonces, en este caso, pues vamos a la acción, vamos otra vez al inicio de todo este esquema, del esquema que tenemos ahí enfrente. Vamos a empezar nuevamente y empezar con los elementos objetivos o materiales, ¿verdad? El entendido que el bien jurídico tutelado y todo ya de alguna manera lo tenemos bien claro, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, que no resulta difícil, ¿verdad? Que no resulta difícil lo que ahí tenemos. ¿Alguien que nos diga quiénes son los sujetos, por favor, licenciada? También la licenciada Londi no está prestando atención, ya veo. Le vamos a bajar puntos. Leslie Rebeca Oliveros Godínez, por favor. El sujeto activo sería quien con motivo de otorgamiento, autorización o formación de un documento público, y el pasivo sería cualquier persona. Leslie, por el amor de Dios, ¿quién sería el sujeto activo? Cualquier persona que tenga motivo de otorgamiento. Cualquier persona que realice esa acción, las acciones ahí establecidas, claro, cualquier persona. Y el otro, es decir, el sujeto pasivo, no dijimos cualquier persona, ¿verdad? Dijimos cualquier persona o cualquier ciudadano, y también dijimos de alguna manera el Estado, ¿verdad? Que habíamos dicho, pues. Pero el sujeto activo es cualquier persona que realice la acción, ¿verdad? Que realice la acción, ¿verdad? Cualquier persona. La idea es saber a quién tenemos que identificar, a quién es la persona que puede cometer ese delito, ¿verdad? Pero en este caso no hay persona identificada, sino dice quién, ¿eh? Puede ser hombre, mujer,
cualquier persona puede haber realizado esa acción. Entonces, tenemos ahí bien claro, ¿verdad? Bien, este es un poco, este artículo confunde un poco. Miremos lo que es el verbo rector o la acción. Por favor, alguien que lo busque, por favor, licenciada Londres. Alguien que nos diga cuál es el verbo rector. Está bien. ¿Nos podría apoyar Vilma Yolanda? Por favor. Sec Anona. Vilma Yolanda. De otorgamiento, autorización o aprobación de un ¿Cuál documento. Es? Por favor, empezamos. ¿Cuál es la acción o verbo rector? Empecemos nuevamente. De acuerdo. Sería quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciere insertar declaración que el documento debe probar. Parece que se le fue la señal por un momento. Vuelve a repetirlo, por favor, que se quedó un poco muda. No le oímos. Nuevamente, por favor, vuelve a repetirlo. Sí. Sería autorización o formalización de un documento público. Quien insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Uh-huh. ¿Qué piensan? ¿O hay alguno que tiene una idea distinta a lo que nos expresó aquí? Licenciado, yo pienso que en este caso solo sería insertar o hacer insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y Jonathan? Yo coloqué otorgar autorización como formalización de un documento, insertar o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Bueno, como le digo, en este caso lo que tenemos que hacer es el tema de tener mucho cuidado con leerlo. Efectivamente, la acción es precisamente, ¿verdad? Es insertar o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe aprobar. Ahora, cuando estamos hablando de con motivo del otorgamiento, autorización o formalización, nos está diciendo en el momento en que deba realizarse la acción. Realmente esa parte es el momento dentro del cual se puede hacer, como quien dice, insertar o hacer insertar. En el momento en que el documento se está elaborando, el momento en que el documento se esté faccionando, está diciendo. Que en ese momento se está haciendo el documento y se está haciendo o se está poniendo cosas que son falsas, ¿verdad? Eso se está colocando. O haga que alguien precisamente coloque esas declaración falsa. O sea que en la falsedad ideológica, el único momento donde se pueda cometer es precisamente cuando se está otorgando, ¿verdad? Autorizando o formalizando el documento. En el momento en que el notario está haciendo la escritura, ahí en ese momento es cuando se puede hacer el documento, se puede hacer la inserción de datos que son falsos. En ese momento. O faccionando, que es lo mismo, en la elaboración. Usualmente los notarios es faccionando una escritura, faccionando un contrato. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros manifestamos, pues. Entonces, ahí precisamente lo que está indicando es eso. Más no es
la acción o el verbo rector, sino en el momento en que se debe hacer esta inserción. Porque si ya está el documento hecho, ya no se está elaborando, no se está haciendo, entonces tendría, ¿verdad?, que entrar a una falsedad material. Aquí, ¿verdad?, lo que se está haciendo es insertando declaraciones falsas. El documento tiene toda la forma de que es un documento verdadero, pero en el momento en que se está haciendo, se le insertan o se hace insertar, ya sea porque así se declare o porque así lo escriba la persona o haga que la persona que lo esté escribiendo lo haga. Fíjense eso. Fíjense bien en esta parte al leerlo detenidamente. Hacer insertar. Una persona está elaborando el documento y él, a esa persona que está haciendo el documento, le dice o le manifiesta cosas que son falsas. Y el otro anota o incluye en ese documento público lo que el otro está diciendo y lo que está diciendo es falso. Entonces, quiere decir que hay otra persona ahí que lo está elaborando. No necesariamente tiene que ser él. Puede ser él, porque hiciere, si yo como notario empiezo y pongo falsedades en el documento público, yo lo inserto, yo lo hago, entonces ahí soy yo el responsable. Pero si ahí dice, ¿verdad?, hiciere insertar, es que yo lo estoy escribiendo y alguien más me está manifestando esos hechos y yo simplemente lo estoy anotando. Si yo lo hago personalmente, entonces si yo como notario lo hago, yo inserto cosas que no son ciertas, yo soy el responsable de ese delito. Pero si viene otra persona y me hace insertar, porque yo no lo sé y él me dice que esto es así, entonces es la otra persona la que me está provocando, está cometiendo ese delito. ¿Ya se fijaron? Analícenlo bien, nuevamente léanlo. Por eso le digo, en el derecho penal hay que tener mucho cuidado con lo que se está leyendo en los tipos penales. Porque aquí, como le digo, insertare o hiciere insertar. Si yo estoy insertándolo, yo estoy cometiendo, yo estoy elaborando el documento. Pero si alguien hace, ¿verdad? Alguien precisamente hace, hiciere, como quien dice insertar. Alguien más me está diciendo lo que a él le interesa, obviamente, porque ese es el propósito que tiene él, ¿verdad? Está insertando cosas que no son ciertas. Entonces, como le digo, el delito de falsedad ideológica es que todo es real, todo es verdadero, el documento no es falso, pero los hechos que ahí constan sí son falsos. Son falsos porque yo coloqué algo falso que lo estaba haciendo, ¿verdad? Como funcionario público, como notario, yo lo estaba haciendo y ahí puse cosas que no son ciertas. Y en el otro caso es porque alguien llegó, el interesado llegó y me manifestó y me aseguró que esa era la circunstancia que yo debería anotar. Yo anoto lo que él me dijo. Yo hago lo que él dice. Entonces, el documento es falso. Hay una falsedad ideológica porque yo lo hice o porque alguien me hizo que yo colocara eso, ¿verdad? No porque yo lo supiera que fuera falso, porque yo no lo sabía. Si yo lo hubiera hecho y yo lo estuviera haciendo y yo sé que es falso, pues yo también soy culpable, pues yo lo estoy haciendo. Pero alguien me lo manifiesta, es porque yo no sé si eso es cierto o es falso. Pero él me hizo que yo colocara en ese documento algo que no era cierto. Yo solamente puse ahí o coloqué ahí, anoté ahí lo que usted me dijo. Y usted dijo que era cierto. Otra cosa es que yo, dice, no, aquí vamos a poner esto y yo lo redacto y lo hago. Y yo solo pongo prácticamente la falsedad. Ya ahorita no sé si tuvieran una mejor comprensión del tipo penal. Entonces, ¿cuál es el momento en que esto deba realizarse? ¿Verdad? Como ahí dice, en el momento que se esté otorgando, autorizando o formalizando el documento.
Esa es la falsedad ideológica. Todo el documento está bien, pero el contenido, una parte de ese contenido es falso. Ya sea porque yo mismo lo coloqué como funcionario, como notario, o porque alguien me ha dicho que eso era lo que había que tener ahí o lo que debíamos colocar. Porque de otra manera, pues no pudiera haberse colocado, no pudiera hacerse una falsedad ideológica. Si el documento ya está hecho, ¿verdad? Caeríamos y le cambiamos algunos datos, ahí caeríamos, ¿verdad? Una falsedad material. ¿Se fijan ustedes en eso? Si el documento ya está hecho y nosotros, como dicen ahí, ¿verdad? Hacer todo o en parte un documento falso. O alterar uno verdadero. El documento es verdadero, pero yo le borro, le cambio algunos datos y todo lo demás a un documento que es verdadero. En el otro delito, yo estoy haciendo ese documento o se está haciendo ese documento en ese momento. Y en ese momento es cuando se le dice, se le pone sí en lugar de no. Por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde se constituye la idea y lo ideológico. La diferencia entre uno material. Aquel se hace en todo en parte falso. En cambio, aquí hay ciertos aspectos que son falsos. El documento es auténtico, pero yo manifiesto algo que no es cierto. Algo falso. En su contenido. En la forma todo está bien, pero en el contenido se hizo. En cambio, el otro ya está hecho y sobre este hecho yo le hago cambios, lo borro, lo cambio y todo lo demás de alguna manera. Yo soy el que lo estoy alterando sobre un documento público. No sé si me excedí en las explicaciones, pero eso es lo que debemos entender en este caso. No sé, ¿alguna duda? Perdónale. No, perdonado, pero no lo voy a hacer. Entonces, en la acción tenemos que poner insertar o hacer insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Y el tiempo de que sea el otorgamiento, autorización o formalización va en el elemento normativo. Exactamente. Eso precisamente va en el elemento normativo. Está normado que en este delito se debe insertar, ¿verdad? Como quien dice, o hacer insertar en el momento en que el documento se esté, ¿verdad? Otorgando, autorizando o formalizando. Exactamente. Muy bueno, José Fabián. Así tienen que ser ustedes, ¿ve? Esa agudeza no la pueden perder o tienen que adquirirla como abogados. Esa agudeza, esa lectura que deben hacer ustedes de ese documento. Entonces, prácticamente... Una consulta, perdón. Como también tiene que ser documento público, era el elemento normativo y la condición debe de ser en el momento, con el motivo del otorgamiento, ¿no? Sí, es por eso es otorgamiento, autorización, por eso dice las tres formas en cualquier momento, ¿verdad? Por eso tiene que ser, ¿verdad? Dice otorgamiento o con la autorización o con la formalización, en cualquiera de esos tres momentos. En el otorgamiento se está haciendo. Cuando ya se esté haciendo la autorización, ahí se coloca, o cuando se esté formalizando. Esos son los tres momentos en que es posible insertar hechos que no son ciertos. Bueno, resultado de la acción. Solo. No hay. Solo veo que mueven la cabeza, sí. Sí, exactamente. No hay resultado. Ya dijimos que ahí tenemos que colocar, no es de resultado, es un delito de peligro.
que simplemente está regulando la probabilidad de que se pueda realizar un daño. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, elemento normativo. ¿Cuál es el elemento normativo? Que se realice en el otorgamiento de autorización de documento público. ¿Será ese elemento normativo? ¿O sería solamente documento público? Uno, que sea documento público. ¿Mm? ¿Alguien más tiene que decir acerca de lo que dijo José Fabián? ¿Cuál es su criterio? Pues es lo que acaba de decir, licenciado, que sería en otorgamiento, autorización o formalización de un documento público. Ajá. ¿Qué opina usted? ¿Están de acuerdo con José Fabián o no? Es que los estoy poniendo a todos a pensar. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y ya la sentencia la dicto yo, ya sea pena de muerte o pena... ¿Está acertada el análisis que hizo José Fabián o no? ¿O ustedes tienen otra idea? Yo sí estoy de acuerdo, licenciado. Gracias. Pues sí, efectivamente, el momento normativo es el momento en que se puede acometer, precisamente. Entonces, ahí en el elemento normativo hay que colocar precisamente, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Con motivo, el motivo de un otorgamiento, la autorización o formalización de un documento, ¿verdad? Que en ese es el momento en que se puede realizar. Y el segundo es que sea un documento público. Porque el otro está regulando o está normando el momento en que ese delito pueda ser cometido. Fuera de ese momento, el delito no se puede cometer. En una falsedad ideológica no puede existir otro momento. Porque si le cambia a un documento ya existente, entonces estaríamos en una falsedad material. Y en el único momento que podemos insertar o hacer insertar algo falso es cuando se está haciendo. ¿Mm? En algunos casos, en un caso podemos ver que el otorgamiento, autorización o formalización casi son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos prácticamente. ¿Mm? Londi. Solo para ver el tiempo de sesión. Ya vamos a iniciar con la otra sección. 15:38. Todavía le faltan 7 minutos. Bueno, entonces eso es precisamente eso. Entonces, si ya terminamos ahí precisamente, ¿verdad? Con lo que son los elementos normativos, ¿habrá condición objetiva de punibilidad? Nelson Ned. Entonces, no hay. Elementos subjetivos, ¿qué delito es? Elemento genérico, ¿qué elemento es? Doloso. Doloso. ¿Cuál sería el elemento específico? Licenciado, una pregunta en ese, estaba pensando que puede ser el propósito que durante el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertar o desear insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar. Esa parte sí, pero sería la segunda parte. La primera parte tendría que ser quien de propósito, ¿verdad? Quien de propósito, o actúe con la final de propósito, ¿verdad? Y ahí sigue precisamente, ¿verdad? Haga insertar o insertare hechos falsos, o sea, que en el momento de tal, insertare o hiciera insertar hechos que son falsos y que el documento deba probar.
Entonces quedaría quien de propósito insertare o hiciera insertar. Exactamente, pero también dijo quien de propósito insertare o hiciera insertar. Sí, pues, que hiciera insertar hechos falsos, ¿verdad? En el momento de su otorgamiento, autorización o formalización. O sea, quedaría al revés, como lo había dicho. O puede ser de la otra manera. El orden de los factores no altera el producto. Lo único que tienen que ir esos 3 elementos y obviamente qué es lo que va a hacer. Que en este momento, ¿verdad? Que durante el otorgamiento, autorización o formalización, haga insertar, ¿verdad? Haga insertar o inserte o haga insertar hechos que no son ciertos y que el documento debe aprobar. Sí, es algo grande, ese elemento subjetivo específico sí nos sale un poco grande. Ishki, ¿por ahí tiene la mano levantada? Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, tengo una consulta. Respecto a la tarea, los elementos que debemos de buscar o analizar prácticamente, ¿serán estos que usted nos está indicando o únicamente los 3? Todos los que estamos haciendo el análisis completo. Lo que pasa es de que usted había hecho un análisis en donde buscaba 6 elementos y en otro solamente 3, como que los resumía. ¿Ambos análisis o solamente uno de los 2? Por eso le digo, yo pongo los 3 y ahí dependerá del delito que ustedes lo coloquen como es. Por ejemplo, yo preguntaba ahí si tiene condición objetivo, ¿verdad? Condición objetiva de punibilidad. Si es, ¿cuál era la otra que yo le ponía? Que le escribí ahí. Pero eran 3 circunstancias que yo colocaba precisamente ahí. Y entonces ustedes deben ir contestando las 3. Muy bien. Está bien, licenciado. Gracias. Creo que era resultado, condición objetiva de punibilidad y no me acuerdo qué otro, pero que les coloqué en el examen. Sí, yo creo que sí era eso, licenciado. Sí, gracias. Exactamente. Entonces habían 3 preguntas en una. Sí, licenciado, es el resultado, el elemento normativo y la condición objetiva de punibilidad. Sí, pues, es el mismo esquema que usted ha hecho en la pizarra, lo único que en el examen se hizo 3 preguntas en una respuesta. Exactamente. Así es. Así es, paisana palineca. Pero paisana, ¿no? Tiene que ponerse las pilas, hombre. Tiene que poner el alto el nombre de Palín. Bueno, entonces ahí tenemos. Ahora ya nos quedan 2 minutos.